Mm, ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, continúa entonces. Ustedes deben tener claro las definiciones de embarazo postérmino, de embarazo a término, de embarazo pretérmino. Parte de los objetivos de esta clase es que ustedes conozcan todo el periodo normal de la gestación, conocer las complicaciones maternas y fetales debido al embarazo postérmino y cuál es la evaluación y el manejo de una paciente en la cual se está sospechando de este problema. Eh, Algunos conceptos que ustedes deben tener en claro. Embarazo pretérmino es aquel que va antes de las 37 semanas o de los 259 días, contados desde la fecha de última regla. El embarazo pretérmino se divide en temprano y tardío, temprano antes de las 34 y el tardío después de esta hasta las 36 semanas conseguidas. Embarazo a término temprano, a término completo y a término tardío. Es importante para nuestra clase que ustedes memoricen la parte de abajo donde dice tardío. El atermio tardío es parte de una de las estrategias para disminuir la incidencia de embarazos postérminos y embarazo postérmino. Eh, para nosotros establecer la edad gestacional, ¿no? El tiempo de embarazo, hacemos uso de la fecha de última regla. Eh, Obviamente si esta regla es regular y cumple con ciertos requisitos, no puede estimar eh, la fecha probable de parto o la edad gestacional con un margen de error aceptable. El detalle es de que esta fecha de última regla no siempre es fidedigna, no es confiable, ¿no? ¿Debido a qué? A que por lo general las pacientes pues a veces se olvidan de su fecha de regla, no toman nota de ella, ¿no? Recuerden ustedes que muchos de los embarazos que vemos nosotros en la consulta, la mayoría son no planificados. Obviamente, si las pacientes están buscando familia y han planificado tener un bebito en un determinado periodo, apuntarán, serán más minuciosas, apuntarán todos los días de su regla y tendrán una fecha de regla real, ¿no? Que no es calculada al azar o de forma aleatoria. También los ciclos irregulares tiene mucho que ver en el que una regla no sea del todo correcta o adecuada para establecer el tiempo de embarazo. Lo mismo que el uso de métodos anticonceptivos, sobre todo aquellos métodos de depósito. Eh, por eso que aún conociendo la fecha de regla, existe una imprecisión para establecer el tiempo de embarazo, ¿no? Ya es reconocido por la mayoría de autores que la ecografía del primer trimestre es el método más preciso para establecer y confirmar la edad gestacional. Tal es así que en publicaciones en el 2021, por ejemplo, se vio que en los Estados Unidos en el año 2019 la incidencia de postérminos en todos los partos era de 0.3%. Y esto comparado con otras publicaciones, miren, de 9 años atrás, del 2012, por ejemplo, la incidencia era mayor, 5.6, ¿no? La ecografía es uno de los principales métodos que ha ayudado a disminuir la incidencia de embarazo postérmino, pero no cualquier ecografía, ¿no? La ecografía del primer trimestre. Ahí ustedes tienen en esta tabla las ecografías en las semanas en las cuales se realizan, ¿no? Esta es una del primer trimestre, donde se usa longitud coronal. Y ustedes ven a su derecha, ven los rangos o los márgenes de error que existen en relación a las ecografías más tardías, ¿no? Así vemos nosotros que ecografías menores de 9 semanas, el margen de error es de 5 días.
Y ecografías de 28 semanas o más allá, 3 semanas. ¿Sí? Entonces, mientras más precoz es una ecografía, más me va a ayudar a datar con cierta precisión la edad gestacional. Entonces, ¿qué es un embarazo postérmino? Un embarazo postérmino es aquel que va desde las 42 semanas cumplidas hasta más allá, ¿sí? Es decir, que va a completar los 294 días y muchos días más. Y estos contados desde el primer día del último periodo menstrual. Existen adjetivos que han sido usados a través del tiempo y las publicaciones como sinónimos de embarazo postérmino, ¿no? Posdatismo, posfecha, posmaduro, atrasado, prolongado. Por ejemplo, si vamos a ver el posmaduro es un término que es usado como un síndrome, ¿no? El síndrome de posmadurez fetal, más que asociarlo a embarazo postérmino, es una patología que tiene otras características, ¿no? Entonces no se usa en la actualidad como un sinónimo de postérmino. El que sí se ha venido asociando y usando a la par de postérmino es embarazo prolongado. Quiere decir que cuando ustedes escuchen hablar a sus profesores de embarazo prolongado, se están refiriendo al embarazo postérmino. La prevalencia varía, varía del país, la política que tenga en cuanto al manejo de los embarazos que están pasando la fecha probable de parto, ¿no? El método que se ha usado para la estimación de la edad gestacional y incluso eh, de los manejos agresivos como una cesárea. Algunas literaturas mencionan de 3 a 14 esa variación y, por ejemplo, en un reporte del 2018, en los Estados Unidos, por ejemplo, todos los embarazos mayores de 41 semanas, ojo, no estoy hablando de postérminos, sino de términos tardíos hacia inclusive los postérminos, según los datos de nacimiento en Estados Unidos, ven ustedes, era en el 2015 mayor, ¿no? 6.9% y ha ido disminuyendo conforme han transcurrido los años, ¿no? Esa es la secuencia que han seguido los embarazos o los partos que han llegado a esa edad gestacional en el transcurso del tiempo. Otra publicación en el American Journal of Obstetrics en el 2009 que tomaron solamente mujeres con embarazos únicos, aproximadamente 120.000. De ellas se vio que la mayoría tuvo parto entre las 37 y 39 semanas. Le seguía en porcentaje parto a las 40, 15% a las 41 y miren ustedes, menos del 3% tuvieron partos más allá de las 42 semanas o 42 semanas cumplidas. En sí, la etiología de por qué se producen los embarazos postérmino o por qué no se desencadena ese gatillo fisiológico que ustedes ya han leído o recibido sus maestros o realizó una clase al respecto, no se da, pues no se conoce, no se sabe cuál es la razón, ¿no? Pero sí se ha visto, por ejemplo, que hay factores asociados en la prolongación del embarazo, ¿no? Que vaya más allá de las 42 semanas. Y uno de estos pues, es el índice de masa corporal. En aquellas mujeres cuyo índice de masa corporal está de 25 a más, tienen mayor incidencia, mayor probabilidad de tener un embarazo postérmino, ¿no? No quiero decir que sea un desencadenante en la fertilidad, sino que se ha visto más en personas con este índice de masa corporal, ¿no? De sobrepeso hasta obesas. La nuliparidad también es otro factor asociado a embarazos postérmino, debido a que no por el hecho de ser nulíparas, sino en aquellas mujeres que no tienen hijos y cuya longitud de cuello, medida en la mitad del embarazo, se encuentra entre el tercer y cuarto cuartil. Quiere decir
que sean mayores de 36.7 milímetros. Estas mujeres tienen el doble de probabilidad de tener un parto después de las 42 semanas, ¿no? También se ha visto que existe una recurrencia de embarazos postérminos en algunas familias, ¿no? La mamá tuvo bebitos de pasadas las 42 semanas, la hija tuvo también un bebé o un embarazo que pasó las 42 semanas y es muy probable que una hermana en la familia pueda tener un bebito que nazca pasadas las 42 semanas, ¿sí? Y se ha visto que esa asociación no se da por el hecho o sea, que el papá tenga a su hermana que haya tenido embarazo postérmino, ¿no? Sino que está ligada estrictamente a la mujer, a la mamá. Depende de ella, ¿sí? Existe un cromosoma en particular que les confiere esta recurrencia de embarazos postérmicos. Hay ciertos problemas en el feto que están asociados también a la prolongación del embarazo, como la anencefalia, la hipoplasia adrenal, la deficiencia de sulfatasa placentaria ligada al cromosoma X. En cuanto a la anencefalia, ustedes de repente han desarrollado en su clase de inicio del parto que la presentación, sobre todo cuando es cefálica, la cabeza se insinúa en lo que es el estrecho superior y hace una presión y se desencadenan ciertos mecanismos y se cree pues que la cabeza tiene algo que ver en lo que es el inicio del trabajo de parto. En una encefalia pues no hay esto, ¿no? Es una de las razones también para que los fetos en podálico, sobre todo los pelvianos incompletos, vayan más allá, o sea, pudiendo llegar a ser embarazos que estén prolongados, ¿no? En cuanto al factor racial, es visto mayormente en mujeres de raza negra y latina, no así las blancas, y las asiáticas con menor riesgo, la probabilidad de tener un embarazo postérmino. También algunas mujeres con edad materna avanzada aumenta la incidencia de embarazo postérmino. En total es un resumen de los factores que hemos mencionado. El principal de ellos es la inexactitud o la fecha de última regla no conocida, ¿no? Que es la causa más común de por qué existen embarazos prolongados o embarazos postérminos. Hay también importancia en lo que es una menstruación irregular, ¿no? En la menstruación irregular, la fase folicular es mayor, varía la fase folicular. La única fase que se mantiene normal es la fase secretora, ¿no? La fase luteínica. Esa fase es la que se mantiene igual y son 14 días. Ese periodo, esa fase no se amplía ni se reduce, siempre es estable, 14 días. La única que varía es la fase previa. Entonces, esto podría lugar a una sobreestimación de la edad gestacional. La anencefalia por déficit de producción de ciertas hormonas, la hipoplasia adrenal fetal, disminuye la producción de estriol, la deficiencia de sulfatasa placentaria, ligada a enfermedades del cromosoma X, y embarazos extrauterinos es algo raro, pero si se da un embarazo abdominal, donde la placenta se inserta pues en los órganos abdominales fuera del útero, no hay obviamente contracciones y mucho menos todos los mecanismos asociados para tener un parto, ¿no? Existe una morbilidad a la cual están sometidos los bebitos que pasan las 42 semanas.
tiene mayor probabilidad de tener hipertensión gestacional, ¿no? Al pasar más tiempo, obviamente va a tener mayor probabilidad de tener eh, hipertensión. El trabajo de parto puede causar con cierta distosia, ¿no? El parto se puede prolongar e inclusive por ser estos bebitos un poquito más grandes, podrían cursar con una desproporción cefalopélvica, tener lesiones al momento de nacer, ¿no? Cursar con encefalopatía hipóxica isquémica, parálisis cerebral, IQ bajo. Dentro de la mortalidad, lo que se ha visto en embarazos post-término, que esta tasa es el doble de los bebitos que se encuentran a término. Imagínense ustedes, eso se cuadruplica 4 veces más a las 43 semanas y hasta 7 veces más a las 44 semanas. Mientras más tiempo pasa el bebito en el útero materno después de las 42 semanas, el riesgo es mucho mayor para el bebé. Los recién nacidos mayores de 41 semanas, el riesgo de mortalidad neonatal va de 0.3 veces que un recién nacido entre las 38 y 40 semanas. Se ha visto una tasa reportada en Reino Unido, por ejemplo, ustedes la ven ahí, a las 40 y 41 semanas va de 0.86 a 1 por 1000. Y miren abajo, ¿no? A las 42 y 43 semanas podría decirse que se duplica, 1.3 a 1.9 por 1000. Eso es lo que menciona la literatura, ¿no? Y para qué decir a las 43 semanas, que vendría a ser 4 veces y más inclusive. En la tabla ustedes, la que tienen en esa figura de la izquierda, es sobre un trabajo que se hizo en Suecia, en 2 tiempos. En Suecia tomaron la decisión de inducir el parto a las 41 semanas, dada la morbilidad y mortalidad que existía en los fetos post-término. Y ven ustedes en estos periodos de tiempo, 1943 al 52 y luego en el 77 al 78, cómo se redujo dramáticamente la mortalidad perinatal, ¿no? Ven ustedes, 41 semanas de 13 a 2.4, de 27 a 3.8 y de 60, que era la tasa de 60 por 1000 nacidos vivos, a 4 en ese periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que observaron como efectos adversos en la mamá y en los embarazos post-término? Por ejemplo, en la mamá, debido a causas maternas, macrosomía fetal, oligohidramnios, preeclampsia, cesárea debido a distosia del parto o daño del feto, distosia de hombros, mayor probabilidad de hemorragia postparto para la mamá, lesiones perineales, uso de forceps. Y en los bebitos, óbitos o mortinatos, síndrome postmadurez, mayor admisión a UCI, síndrome de aspiración meconial, mayor probabilidad de convulsión neonatal, encefalopatía isquémica hipóxica o hipóxico isquémica, daño del parto, infecciones y obesidad en la infancia. Entonces, esos son los riesgos que tiene o los resultados adversos que puede tener un bebito si llega a vivir a futuro, ¿no? ¿Qué es el síndrome de postmadurez? Lo hemos mencionado al inicio, antes lo confundían como un sinónimo, pero es una entidad completamente única, ¿no? La postmadurez fetal. Se caracteriza pues por un bebito que es de cuerpo delgado, alargado, tiene la piel arrugada y esta piel arrugada generalmente se ve más en las palmas y plantas, palma de las manos y planta de los pies. Puede tener descamación
Los ojos de este bebito nacen abiertos, normalmente los bebés nacen con los ojitos cerrados y durante todo el embarazo lo cruzan igual. Tienen menor grasita corporal, por eso es que se arrugan. Inusualmente están alerta, tienen carita de viejo o de preocupación. Y las uñas, tanto de las manos como de los pies, están alargadas, ¿no? Muchas veces estos bebitos nacen incluso impregnados en meconio. Y esto es porque al defecar y al haber menor cantidad de líquido, pues el líquido teñido en meconio puede impregnarse en la piel o mancharlo. Ahí lo ven ustedes, este es un bebito posmaduro, ven ustedes esa carita de viejo, sus plantas arrugaditas, es delgado, alargado. El síndrome de posmadurez afecta al 10 al 20% de los embarazos de 42 semanas. O sea, no es a todos. No es que no es que se pasan las 42 semanas y hay un alto porcentaje de bebitos que van a tener síndrome de posmadurez. No, esto se puede dar incluso a menor edad gestacional. Entonces, 10 a 20% de fetos con síndrome de posmadurez se da en embarazo de 42 semanas. Y lo que sí hay un repunte hasta casi 9 síndromes de postmadurez se van a dar en bebitos que han tenido, o sea, de 42 semanas, cuyo líquido amniótico ha estado disminuido, pero no disminuido con un pozo menor de 2, sino menor o igual de 1 centímetro. O sea, que haya tenido un oligoamnios con un pozo vertical de menos o igual de 1 centímetro, muy probablemente tenga síndrome de postmadurez fetal. También se han atribuido al embarazo posttérmino problemas en la placenta. Términos como placenta senescente o placenta vieja han sido acuñados a través de la historia. Oh, muy bien. Por ejemplo, Redman y Staff en el 2015, ellos explicaron que hay un mayor riesgo de síndrome de postmadurez cuando hay un sincicio tropoblasto disfuncional. No cumple con sus funciones, entonces es muy probable que se presente el síndrome de postmadurez fetal. Clifford en el 54 mencionó pues que la placenta senescente era la causa del síndrome de postmadurez. Muy por el contrario, él no encontró absolutamente nada en la placenta. O sea, histológicamente no había nada. Era como una placenta de cualquier embarazo, ¿no? Y este concepto de posmadurez, debido a que provenga de la insuficiencia placentaria, ha persistido, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Eh, lo, lo contradictorio es que no se ha encontrado ningún hallazgo, tanto en la morfología, ya sean cuantitativos o de algún tipo que sean significativos. O sea, no se ha encontrado ninguna alteración en cuanto a la anatomía de la placenta para explicar en algo ese concepto tan arraigado, ¿no? De que la posmadurez proviene de la insuficiencia placentaria. Lo que sí se ha visto es que existe una apoptosis placentaria o una muerte celular programada, y esta es mayor entre las 41 a 42 semanas en comparación a embarazos a término. Existe un montón de genes proapoptóticos, dentro de ellos la quispectina, que tienen regulación positiva en los explantes de placentas posttérminos, que es lo que se ha visto, ¿no? Perdón. Que la expresión de este gen es mayor, pues, en placentas posttérmino. Se hicieron estudios también para probar si existía cierto grado de disfunción placentaria o de compromiso placentario en estos embarazos, y, por ejemplo, se reclutaron en este estudio grande de Casayeri en el 98 124 recién nacidos.
entre los 37 y 43 semanas. Y ellos que postulan, ¿no? Que obviamente una placenta que no está cumpliendo con su función, tiene que haber una disminución de oxígeno. Y si hay una disminución de oxígeno, pues se tiene que producir más eritropoyetina para captar la cantidad de oxígeno suficiente y cumplir pues, con la demanda del feto. Entonces, ellos encontraron que existe un nivel de eritropoyetina significativamente mayor en los embarazos que alcanzaron las 41 semanas o más. Interesante, ¿no? O sea, infiriendo lo que los investigadores creyeron, probablemente a las 41 o más semanas había menos cantidad de oxígeno. Pero se dieron con la sorpresa de que tanto el APGAR y los estudios de ácido base en todos estos fetitos fueron normales. Y en la conclusión de ese trabajo dijeron la oxigenación fetal sí se redujo en algunas gestaciones post-término. No se podía inferir a todas, pero la mención de que sí, pues algunos embarazos post-términos tenían una oxigenación fetal disminuida, ¿no? Otra cosa que fue en contra de ese estudio es que también se dieron cuenta que los fetos seguían creciendo, ¿no? Era algo esperado de que, pues, habiendo un problema placentario, estos fetos no aumentaran de tamaño. Y muy por el contrario, en los fetitos en embarazos post-términos, pues siguen ganando peso. Ojo, pero no a la misma velocidad que la ganaba antes. ¿Por qué? Porque ya desde las 37 semanas, si bien es cierto, hay una ganancia de peso, esta no es a la misma velocidad que lo hacían en semanas previas, ¿no? El, También se creyó de que si seguía creciendo debía haber un aumento en el flujo de sangre a nivel del cordón umbilical, pero este flujo se mantuvo constante. No hay un incremento del flujo sanguíneo que pudiera explicar que persiste el crecimiento, ¿no? Hablando de lo que es una disfunción placentaria, ¿no? O sea, decir que por tener 42 semanas tengo una placenta que ya no me va a cubrir con los requerimientos de ese bebito es algo ligero, ¿no? No es tan cierto como se creía. Esta es la evaluación ecográfica de una placenta. Ustedes ven, según grano, tiene 4 grados, 0, 1, 2 y 3. A esta placenta grado 3, que ven ustedes donde hay pues calcificaciones, lagos venosos, infiltraciones cálcicas. Muchos autores dijeron que ya era una placenta que no cumplía por esa morfología con la función de brindar alimentación y oxígeno a los recién nacidos y por ende ellos tenían mayor riesgo. Pero dada la evidencia y todos los datos que se han mostrado a través de los años, pues simplemente se trata de placentas que son características de ciertas edades estacionales y que no implican una cosa es la morfología y otra cosa es la función placentaria, que no tendría nada que ver con la edad gestacional en la cual se está observando, ¿no? Esta es una figura que ustedes ven el crecimiento de los fetos, cómo va. Primero es un ascenso continuo hasta las 37 semanas, ¿no? Hay una mayor velocidad de crecimiento y luego este crecimiento persiste, pero ya se va enlenteciendo progresivamente, ¿no? Otro problema que pueden tener los bebitos pasadas las 42 semanas es lo que es el distrés fetal y oligoamia, lo que antes se conocía como sufrimiento fetal, ¿no? Actualmente ese término ha sido reemplazado por lo del estado fetal no tranquilizador. Entonces,
El riesgo de daño fetal anteparto y el estado fetal no tranquilizador intraparto se debe mayormente a una compresión del cordón. Este bebito, pues, va a disminuir el flujo o va a tener una disminución del flujo sanguíneo a nivel de sus arterias renales. Esto es fisiológico. Por ende, va a miccionar menos. Y es muy probable de que la cantidad de líquido amniótico vaya disminuyendo debido a este efecto. Entonces recuerden ustedes que a partir de las 20 semanas, los fetos son los que contribuyen en un alto porcentaje al volumen, a mantener el volumen del líquido amniótico, ¿no? Ahora, ¿qué se ha visto? Se ha visto desaceleraciones prolongadas que han precedido al 75% de los partos por cesárea de emergencia. Pero esas desaceleraciones no son las desaceleraciones tardías que uno esperaría encontrar en fetos que tienen una placenta insuficiente, ¿no? Recuerden ustedes que las desaceleraciones tardías son uh, aquellas que nos dicen de forma directa o pues no está cumpliendo con su función. No hay un aporte adecuado de oxígeno en las contracciones. Lo que sí se ha visto en bebitos post-término, pues es la presencia de desaceleraciones variables. Y en algunos, en menos porcentaje, una línea de base saltatoria. Otro problema es que al haber poca cantidad de líquido en los fetos con embarazo post-término, este líquido es más fácil de que se tiña con el meconio que pueda defecar el bebito, ¿no? Entonces, el bebito hace sus deposiciones y al haber poca cantidad de líquido no se puede diluir del todo y se vuelve un líquido pues más espeso, ¿no? Lo que podría dar lugar pues a problemas como el síndrome de aspiración meconiana. Los cordones en el cuello, ¿no? Pueden producir patrones anormales en cuanto a la frecuencia cardíaca fetal, mayormente en el momento del parto. Y no es en todos, ¿no? Mayormente si se trata de un bebito que tiene un circular de cordón, estamos hablando de un bebito que tiene un cordón grande. La mayoría de estos pues no da ninguna complicación, ¿no? Pueden tener su parto vaginal, pero uno tiene que estar siempre alerta, sobre todo de los latidos cardiofetales, y este detalle, el que tenga circular de cordón, cobra relevancia en los embarazos post-término, donde la cantidad de líquido puede verse afectada o disminuida. Si hay poco líquido, hay mayor probabilidad de comprimir ese cordón. Y es ahí donde se pueden producir esas desaceleraciones prolongadas, incluso me atrevería a decir hasta severas, que son condicionantes de ingresar a la paciente a sala de emergencias, ¿no? Con el diagnóstico de un estado fetal no tranquilizador, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el líquido amniótico en cuanto a cantidad va disminuyendo, ¿no? De las 38 semanas que podemos encontrar un volumen de 1000 hasta las 42 semanas, donde es menos de la mitad, y si persiste este embarazo, puede disminuir mucho más. Hay cambios cualitativos en lo que es los aspectos físicos del líquido amniótico, ¿no? Por ejemplo, a las 38 y 40 semanas se ha visto que el líquido amniótico se vuelve más turbio, más lechoso, el coeficiente de lecitina miomelina es de 4:1 y frecuentemente puede estar teñido de meconio. Entonces, el líquido amniótico continúa disminuyendo después de las 38 semanas. El meconio, o sea,
la deposición del bebito, que se llama meconio, en el líquido amniótico ya disminuido, puede dar como resultado ese líquido que ustedes han escuchado como un sinónimo, o entre comillas, líquido puré de arveja, ¿no? Es un líquido espeso, similar al puré de arveja. Y esto condicionar síndrome de aspiración meconial. A las 42 semanas, los bebitos tienen un riesgo de hacer este síndrome de aspiración meconial de un 5%. Como les mencioné, el flujo sanguíneo renal fetal está reducido, generalmente en aquellos embarazos post-término, ¿no? Y esto puede condicionar un ciclo vicioso, ¿no? Menor filtración, menor producción de orina, se va a sostener un oligoamnios, ¿no? El flujo sanguíneo umbilical no aumenta, tampoco disminuye pasado el término. Esto es un cuadro de cómo evoluciona el líquido amniótico. Ven ustedes que hay un incremento marcado hasta las 32 semanas, ¿no? Donde puede llegar inclusive a más de 2,5 litros, y luego va disminuyendo y continúa disminuyendo de forma progresiva. A las 38 semanas, normal 1 litro, y por ahí va bajando progresivamente. La restricción de crecimiento intraútero es otra de los problemas o complicaciones que puede tener un bebito o un feto o un embarazo postérmino, que se ha visto en la literatura, que de todos los natimuertos con RCU, embarazos se han visto relacionados a embarazos de 42 semanas o más. Y mencionan también que 1/3 de los natimuertos post-término tenían RCU. O sea, no es que los embarazos prolongados vayan a ocasionar RCU, sino que los bebitos con RCU que lleguen más allá de las 42 semanas, es probable que se mueran. De toda la data que se tiene, el tercio, 33% de los bebitos que se han muerto pasadas las 42 semanas tenían restricción de crecimiento. En los recién nacidos en embarazos mayores de 41 semanas, la tasa de mortalidad aumenta significativamente cuando este recién nacido tiene RCU, pero con un percentil menor de 3. Ustedes saben que para diagnosticar el verdadero RCU, o la verdadera restricción de crecimiento, es en aquellos bebitos cuyo peso esté por debajo del percentil 3. Entre el percentil 3 y el percentil 10 puede tratarse de algún bebito que es pequeño por constitución, ¿no? O sea, un bebito normalmente chico. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Que la cuarta parte de natimuertos, de todos los muertos en post-término, la cuarta parte estaban por debajo del percentil 3. O sea, eran RCU. Ya hemos mencionado del oligoamnios, acá para mencionarle otros puntos en cuanto a complicaciones en embarazo post-término. Hay una mayor incidencia del compromiso fetal durante el trabajo de parto, ¿no? Esto es obvio porque se puede comprimir el cordón, puede haber líquido puré de arveja, ¿no? ¿Y cuál es el método que se usa para medir con cierta precisión el oligoamnios? Pues se ha visto que el pozo mayor es más específico que el índice de líquido amniótico, porque el índice de líquido amniótico se ha visto que sobreestima los casos de oligoamnios. Entonces, lo que se recomienda
es usar el pozo mayor o el bolsón mayor para determinar el diagnóstico de oligoamnios. No así en el polidramnios, que es todo lo contrario. Cuando hay un polidramnios, lo que se solicita es una medición de HILA, que es más preciso que el bolsón mayor. ¿Qué otra observación que hicieron algunos investigadores en el año 87, como Clement y colaboradores, fue que en 6 embarazos posttérmino, una disminución brusca del líquido amniótico en las 24 horas podría asociarse con un mortinato. O sea, 1 de cada 6 embarazos posttérmino con disminución súbita y brusca del líquido amniótico podría morir. En esta gráfica es una comparación de las ecografías usando HILA y pozo mayor con algunos puntos de corte y los resultados anormales, ¿no? Entre estos resultados anormales, la realización de cesárea, parto instrumentado, un Apgar menor de 6 a los 5 minutos o un pH de sangre arterial de cordón umbilical menor de 7.1, ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales. Miren ustedes, cuando se usaba para ver lo que es el oligoamnios, el índice de fluido amniótico solo se detectaba, ¿no? Cuando usaban 6.7 punto de corte, 19%. Menor de 5, 27. Subía cuando el punto de corte era un líquido amniótico menor de 2 centímetros, el pozo mayor, y cuando el líquido amniótico está por debajo de 1 centímetro en el pozo vertical, la capacidad de detectar a la mayoría de resultados anormales. Otra de las complicaciones es la macrosomía. Ya hemos visto nosotros que estos bebitos continúan su crecimiento. Y lo que se había determinado, por ejemplo, aquellos embarazos entre 37 y 41 semanas, el 8.2% tienen bebitos más de 4 kilos. Y cuando se tratan de las 42 semanas o más, este porcentaje aumenta hasta 11%. Se ha visto que los bebitos del percentil 95 a más a las 42 semanas pueden tener 4 kilos y medio. Antes era una estrategia, por ejemplo, usar la inducción oportuna para disminuir la morbilidad materna y fetal. O sea, se creía que induciendo a bebitos que habían llegado, pues póngase a los 4 kilos, podría yo disminuir la probabilidad de macrosomía más allá en el embarazo, ¿no? Cuando este llegue a las 41, 42 semanas. Entonces, eso era una conducta que se hacía antes, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Ya a raíz de publicaciones no tan antiguas o no muy recientes, por ejemplo, la COG en el año 2016 no sacó un comunicado de que no respaldaba esta inducción, ¿no? Por el simple hecho de tener la sospecha de macrosomía fetal. Vale decir que podían haber bebitos que estén por debajo de 5 kilos y a los cuales se les puede ofrecer parto vaginal. La única razón para indicar una cesárea probablemente en relación al peso es en caso de pacientes diabéticas que cursan con un feto cuyo peso estimado esté en los 4,500 o más, ¿no? Esto debido a que obviamente estos bebitos tienen mayor depósito de grasa a nivel de los hombros y van a tener un diámetro biabdominal mayor. Entonces pudiera presentarse una distosia de hombros con el consiguiente peligro tanto para la mamá y el feto. Entonces, es la única razón donde una cesárea electiva se impondría a lo que es
la posibilidad de parto vaginal. Eso no justifica inducir embarazos donde haya sospecha de un feto macrosómico por el simple hecho de tener un peso mayor, ¿no? No es una indicación para un feto que esté en las 41, 40 semanas, para evitar que a las 41 o 42 tengan pues macrosomía. ¿Cómo es el manejo en los embarazos con prolongados, ¿no? Embarazos posteriores. Entonces, hay una disyuntiva. O los induzco o hago un manejo expectante con pruebas de bienestar fetal. En el año 2006, pues la COP hizo una encuesta a sus asociados y vio que el 73% de ellos realizaba pues una inducción de rutina a las 41 semanas. Y al restante pues le realizaba pruebas de bienestar fetal hasta la semana 42. Obviamente que si hablamos de inducción, hay que valorar las condiciones del cuello uterino. Y nosotros podemos encontrarnos, según el score de Bishop, que es el score que sirve para ver las condiciones del cuello, si estamos ante un Bishop favorable o desfavorable. Si es favorable, el Bishop está en 7 o más, y desfavorable es menor. ¿Qué es lo que se ha visto en los embarazos postérminos? En el embarazo postérmino se vio que el 92% de embarazos tienen un cervix desfavorable, o sea, no favorable. Incluso en algunas pacientes que tuvieron inducción con un cervix no favorable, la probabilidad cesárea aumentó el doble, cuando no se tuvo dilatación. Se han usado otros métodos también para predecir el éxito de una inducción o de un manejo expectante, ¿no? El ultrasonido, por ejemplo, se usó en determinado tiempo para ver la longitud del cuello uterino. Y, por ejemplo, encontraron que cuando este medía 3 centímetros o menos, había un éxito en inducción. E inclusive, si era menor de 25 milímetros, o sea, menor de 2.5 centímetros, había la probabilidad de desarrollar de forma espontánea el trabajo de parto y el consiguiente éxito de inducción. En el caso de que tenga un cervix no favorable, hay ciertos medicamentos que se han usado con seguridad en lo que es la maduración cervical, ¿no? Y de estos medicamentos, pues, los más importantes son las prostaglandinas. Entre ellos la mifepristona, el dinoprostol, prostaglandina E2, y el misoprostol, prostaglandina E1. ¿No? Esos son los medicamentos. Y en nuestro medio y en muchos otros se utiliza pues el misoprostol. En nuestro medio no existen los preparados con bajas concentraciones, como en otros lugares que tienen pastillitas de 25 microgramos, de 50 microgramos. En el país solamente tenemos misoprostol de 200 microgramos. Y a veces usamos pues o un octavo o un cuartito de pastilla para iniciar la maduración cervical. También está descrito que la despegación de membranas o maniobra de Hamilton ayudaría a desencadenar lo que es el trabajo del parto. Pero que se ha visto que el que se haga esta maniobra no reduce la necesidad de inducir el parto, ¿no? De usar ya sea un madurador, un medicamento tipo prostaglandina o una oxitocina para inducir el parto. Este es el score de Bishop, el clásico y el modificado. Si ustedes son buenos observadores, se han dado cuenta que el puntaje ha variado. Antes era 0, 1, 2 y 4, actualmente 0, 1, 2 y 3. Y
El parámetro que se ha modificado es la longitud cervical, ¿sí? Después, los demás parámetros siguen iguales. En cuanto a la inducción, se ha visto pues que la altura de presentación, sobre todo en nulíparas, es muy importante a considerar para predecir el éxito de esta inducción en un embarazo posttérmino. Hicieron trabajos, por ejemplo, en 484 nulíparas con inducción después de las 41 semanas. ¿Y qué se vio? Por ejemplo, un 6% de éxito, perdón, un 6% de cesáreas cuando la altura de presentación o la estación está en -1. Y un 77% de cesáreas cuando la estación esté en -4. Eso quiere decir que si la cabecita está más alta, la probabilidad de cesárea es mayor, ¿sí? Cuando la estación está más alta, mayor probabilidad de cesárea. Hicieron también otros trabajos. Este es un trabajo en Canadá, inducción versus, o sea, inducir de inmediato o realizar un manejo expectante con pruebas de bienestar fetal. Esto fue en Canadá. Entonces, las pruebas de bienestar fetal a las 41 semanas, en vez de inducir con un cervix sin condiciones desfavorable. A ver, 175 se les hizo pues su NSP de ecografía, un perfil biofísico. Y a 265 se les realizó la inducción, así, de frente, con oxitocina. Y a algunos se les puso maduración cervical. ¿Y qué se reportó? No hubieron muertes perinatales y la tasa de partos por cesárea no fue diferente entre los grupos de manejo. O sea, no varió la tasa de cesárea cuando se hizo manejo expectante o de aquella que se hizo inducción de frente o maduración previa. Se han cogido metaanálisis o estudios para realizar un metaanálisis para valorar la inducción después de las 41 semanas en lugar de pruebas de bienestar fetal. Y también se encontró menor probabilidad de muertes perinatales y casos de síndrome de aspiración meconial, sin repercutir en la tasa de cesárea. En embarazos posttérminos, ¿qué se vio? A algunos se les hizo inducción y otros tuvieron un inicio espontáneo del trabajo de parto. Y ellos que mencionan que la tasa de cesárea fue mayor cuando se hizo inducción, significativamente, 19 versus 14. O sea, cuando se induce sin maduración es muy probable que aumente la tasa de cesárea. Y corrigiendo los factores de riesgo, ellos concluyeron que los factores de la madre condujeron a una tasa de cesárea más alta. ¿Y cuáles son estos factores? Pues la nuliparidad, el cuello uterino desfavorable y la analgesia de parto. Entonces, en aquellas nulíparas, estamos hablando de nulíparas, ¿no? Que tienen pues un cuello desfavorable y además analgesia de parto, tuvieron una tasa más alta de cesáreas. Este también es otro estudio, es el estudio, sí, sueco, el que les mencioné, cuando optaron por realizar la inducción, perdón, Dinamarca, sí, la inducción a partir de las 41 semanas
y aquellas que simplemente le hacían inducción de parto a las 42 semanas sin pruebas de bienestar fetal. Y las otras inducción con pruebas de bienestar fetal a partir de las 41 semanas. Y se compararon pues dos periodos de tiempo, el antes y el después. Acá en el 2008 al 2010 habían gestaciones que recién a las 42 semanas se hacía la inducción. Y en el 2014, 2012 a 2014 a partir de las 41 semanas. Y ustedes pueden ver que la tasa de mortalidad perinatal fue mayor a las cuando se indujo a las 42 semanas. Acá hay 21 versus 13, ¿sí? Sumando los mortinatos y las muertes neonatales, la mortalidad perinatal fue mayor en los embarazos de 42 semanas que en los de 41. La tasa de cesárea fue la misma y obviamente que si se indujo antes, ¿no?, de las 42 semanas, vamos a tener una reducción de embarazos prolongados, ¿no? Ven ustedes acá, del 2008 al 2010 tenían 2.85. Y en la otra corte, cuando indujeron a las 41 semanas, 0.62. Había una disminución. Obviamente que hay un mayor número de inducción en el segundo grupo. ¿Sí? Este es el estudio sueco de inducción en embarazos post-término. Y ustedes ven pues acá macrosomía, ¿no? Cuando yo doy un manejo expectante, o sea, dejo que siga el embarazo, es que inducir a las 41 semanas, ¿no? A las 41 semanas es el tiempo que por convención se ha tomado en algunas instituciones para disminuir la morbimortalidad de los embarazos post-término, ¿sí? También han visto acá la mortalidad. Este estudio que les estoy mostrando acá se detuvo. Se detuvo porque vieron la cantidad de muerte perinatal, 6 en 1000, cuando se usó el manejo expectante, o sea, seguir más allá de las 42 semanas. ¿Sí? Que cuando se hizo inducción previa. Hay estrategias de manejo, ¿sí?, cuando la edad gestacional es conocida o cuando la edad gestacional es incierta. Incierta quiere decir aquellas personas que han iniciado su control prenatal de forma tardía. Recuerden ustedes que no todos inician sus controles tempranamente, muy pocas personas acuden a los establecimientos de salud y eso da como resultado que cierta cantidad de mujeres eh, no tengan una edad gestacional precisa de su embarazo. Entonces, si el cálculo se ha hecho con una ecografía, como ustedes han visto, de 24, 28 semanas o 30 semanas, esa edad gestacional pues tiene un margen de error más amplio, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de que haya un embarazo mal datado, un postérmino o no. Entonces, cuando tenemos 41 semanas, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Si no está complicado, pruebas de bienestar fetal, despegamiento de membranas o inducir el parto, ¿no? Es un algoritmo de manejo del postérmino. O si hay complicaciones como hipertensión y otras patologías del embarazo, inducir el parto. Y algunos, obviamente cuando la edad gestacional es conocida, pueden esperar hasta las 42 semanas haciendo sus pruebas de bienestar fetal para inducir el parto en este periodo, ¿no? Entre las 42 y 42,6.
El Parkland Memorial Hospital en Estados Unidos hace algo similar, ¿no? 41 semanas sin otra complicación, inicia vigilancia fetal. Cuando completa las 42 semanas y no tiene complicaciones, continúan la vigilancia fetal y ya están preparando todo para hacer la inducción del parto, ¿no? Si hubiesen complicaciones, obviamente esto altera el tiempo y apenas se diagnostique el compromiso del feto o la alteración en la mamá, se induce el parto. Entonces, estas estrategias de manejo se resumen en edad gestacional conocida y la no. Cuando está conocida, se induce el parto al finalizar las 42 semanas. Eh, para los que usan este tipo de manejo, pues ellos afirman que existe un 90% de éxito cuando estas pacientes inician trabajo de parto, pues en los 2 días posteriores a todos los procedimientos de inducción. O sea, espera, no es que estén desesperados porque ese bebito ya nazca, sino que ya está hospitalizada, con pruebas de bienestar, está monitorizada, está en un ambiente hospitalario, la señora no se encuentra en su casa, y ahí se comienzan a realizar todos los procedimientos encaminados a inducir el parto, ¿no? Si no hay un cuello favorable, usarán pues los medicamentos para hacer que este sea favorable a una inducción. Aún así, si con esta primera inducción no hay éxito, ellos miren, realizan una segunda inducción dentro de los 3 días que siguen. Y ellos han visto que esa conducta aumenta el porcentaje de partos. ¿Y cómo manejan a los embarazos con edad gestacional incierta? Pruebas fetales semanales y evaluación del líquido amniótico. Entonces, si tiene un pozo mayor o claro, menor de 2 o hay disminución de movimientos fetales, plantean la inducción del parto. Y las pruebas sin estrés es obviamente realizar un test no estresante. ¿Cómo es el manejo de las pacientes de 41 semanas? Nosotros no manejamos pacientes de 42 semanas. No vemos con mucha frecuencia porque decidimos inducir el parto a las 41 semanas confirmadas. Aún así, tenemos pacientes pues, que su edad gestacional no es cierta, no es segura. Igual a todas, con las 41 semanas diagnosticadas, se valora la madurez cervical y se realiza el procedimiento correspondiente. Si tiene un cervix favorable, solicitaremos un test estresante y según el resultado continuaremos con la inducción o se realizará una cesárea. En cambio, si tenemos un cervix desfavorable, realizamos su perfil biofísico o un test estresante y según esos resultados decidimos si va a cesárea electiva o si puede ser tributaria de maduración cervical. La maduración cervical muchas veces funciona como un inductor del trabajo de parto, o sea que desencadena el parto y en este caso lo que usaremos simplemente es la oxitocina para estimular. O solamente maduró el cuello, ahí tendríamos que usar como inductor la oxitocina. A todas estas pacientes se les solicita un monitoreo intraparto para ver cómo está yendo el trabajo de parto, ¿no? Si hay algún problema de disfunción placentaria, ¿no?, durante el trabajo de parto. ¿Cómo es el manejo intraparto? Entonces, cuando tenemos una paciente de 42 semanas o más post término, que ya ha sido admitida, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que esta paciente tiene un parto de riesgo, ¿no? Y ese parto es el momento más peligroso para ese bebito, ¿no? Entonces,
se le debe explicar muy bien a las pacientes, ¿no? Que vayan a la emergencia al cumplir las 41 semanas. Si no fue así, la paciente tiene que ir tan pronto como ella crea que ya tenga las contracciones de parto. Entonces, nosotros le explicamos que estas contracciones, si es una nulípara, deben ser de cada 3 minutos o 3 en 10 y sostenerse en 1 o 2 horas para que pueda acudir al establecimiento. Pero si se trata de una paciente con embarazo post-término, ella no apenas tenga las contracciones y estas pues persistan 1 hora, ya tiene que ir antes, inclusive, ¿no? Porque no sabemos cómo está dentro, quizás tenga oligoamnios, quizás haya un líquido pluriversa, etc. Entonces no se sabe. Entonces de ahí la importancia de que tan pronto se sospeche que hay un parto que se está estableciendo, tiene que ir. Ojo, que nosotros rara vez vemos un embarazo postérmino y la mayoría de postérminos que nosotros vemos generalmente no son verdaderos postérminos, ¿no? A esa incidencia que les he dado, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, a veces se databa que el 20% de todos los embarazos eran postérminos. Pero de ese 20%, en realidad solamente el 2% eran realmente postérminos. Miren qué tasa tan baja, ¿no? Y demás era una sobreestimación debido al mal cálculo o a fechas de regla errónea. Entonces, es muy importante en el control prenatal precisar con exactitud el tiempo de embarazo, la edad gestacional. No puede haber una paciente que haya pasado por un control médico, que llegue a un servicio de salud a dar a luz y todavía existan dudas en cuanto a la edad gestacional que tenga, ¿no? Si ha sido controlada, no pueden existir dudas. Durante el trabajo de parto, pues a la paciente se le realiza un monitoreo materno-fetal, ¿no? Monitoreo nada más, funciones vitales, todo eso, ver cómo va la frecuencia de las contracciones. Y al bebito durante todo este tiempo se le pone pues un cardiotrocógrafo para tener los latidos y también el registro de sus contracciones. Con eso, con ese monitoreo fetal electrónico, lo que uno busca es reconocer tempranamente cualquier alteración en los latidos. Eh, Como les he mencionado, puede haber líquido, puede haber verja o el líquido está disminuido y a cualquiera lógicamente se le ocurriría romper las membranas, ¿no? Para ver el líquido. Pero en realidad, pues esto es una medida que no está avalada, ¿no? No se rompe las membranas para ver solamente el líquido, ¿no? El primer indicador de que algo va mal son los latidos. O sea, la miotomía es controversial, ¿no? Si yo realizo una miotomía y hay poca cantidad de líquido, digamos, y sale lo que hubiera, va a haber mayor probabilidad de que el cordón umbilical se comprima. Y alguien me dirá, sí, doctor, pero también podemos ver el líquido verde. Pues sí, pues, puedes verlo, pero ya le estás ocasionando otro problema, ¿no? El que tenga, si este embarazo está cruzando con un líquido meconial debido a un problema de insuficiencia placentaria, por oxigenación, o este bebito tiene un síndrome o una asfixia perinatal, es muy probable que lo detectemos primero en los latidos. Entonces, de ahí que uno tiene que hacer el manejo en cuanto a si los latidos cardiofetales se encuentran en parámetros normales y cumplen los, las características de un bebito sano, ¿no? Otra medida controversial es la infusión. Antes, por ejemplo, se hacía, se colocaba dentro de, o sea, se rompían las bolsas y se colocaba una sondita y por ahí se estilaba suero fisiológico, muchas veces a la temperatura ambiente, aunque la técnica dice que debe ser calentado para que entre a temperatura del bebito, ¿no? 35, 36 grados. Bueno, la idea de esto era diluir
ese meconio espeso o el líquido teñido de meconio que está espeso para disminuir el riesgo de síndrome de aspiración meconial. Pero la evidencia demostró que no servía, no redujo para nada la incidencia de esto. Lo que sí podría servir es para evitar la compresión del cordón, ¿no? Al haber más líquido, va a haber menos desaceleraciones variables, ¿no? Entonces, ese es un punto a favor, ¿no? Pero en realidad, romper membranas solamente para realizar una infusión no, no está, no tiene una evidencia sólida para hacerlo, ¿no? Lo que sí se ha visto que en mujeres nulíparas con un embarazo postérmino que están lejos del parto, o sea, están empezando recién su trabajo de parto y que tienen un líquido amniótico teñido de meconio, o sea, llegan a la emergencia con ese líquido puré de verja, ese parto por lo general va a demorar, ¿no? Entonces, ese bebito de 42 semanas o más sí va a tener un riesgo real de tener una complicación. Entonces, lo que se aconseja ahí es ofrecer la cesárea en estas pacientes, ¿no? Y más aún si tuviera la cultura de presentación alta, ¿no? Si es así, ni vuelta a quedar, ¿no? Es la indicación que se daría a una paciente nulípara, ¿no? Bueno, eso es lo que la presentación que les he tenido el día de hoy. No sé si tienen algunas preguntas. Bueno, si no hay preguntas, gracias por la paciencia. Les deseo suerte en su examen del jueves. Muy amables por prestarme oído. Hasta pronto. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Sí.